más desde la Vicerrectoría Nacional de Investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública. Quienes habla, Jonedir Jaramillo, hago parte del equipo de la Facultad de Investigación, de la Vicerrectoría Nacional de Investigaciones, y lo que hoy nos convoca es el Conversatorio Internacional de la Investigación en la Administración Pública. Esto, continuando con esta línea que venimos trabajando, y es el tema de la investigación con pertinencia, esta investigación pertinente en lo que nos compete a nosotros como escuela superior, y es la administración pública. Recordar que para que funcione muy bien nuestro encuentro el día de hoy, vamos a tener los micrófonos apagados y las cámaras también apagadas. Vamos a hacer un conversatorio a partir de unas preguntas que le vamos a trasladar a nuestros invitados internacionales, y a partir de eso abrimos un espacio importante para las intervenciones de nuestras asistentes. Recordemos que nosotros, desde esta Vicerrectoría Nacional de Investigaciones, tenemos las siguientes líneas de investigación, las cuales están representadas en nuestros investigadores internacionales que se encuentran en el día de hoy. Es la constitucional, toma de decisiones a nivel regional o local, tendencias de cambio en la administración pública, derechos humanos y sistematización de casos. Entonces, a partir de esto, el día de hoy quisimos realizar este conversatorio de carácter internacional con nuestros invitados, para también darle apertura a esas asesorías a nuestros proyectos de investigación que quedaron en el marco de la convocatoria 2020-2022. Bueno, continuando con esto, nuestros asistentes internacionales, voy a darles un pequeño resumen de sus currículos, de sus hojas de vida. Entenderán que es corto, pero son investigadores que han trabajado mucho en sus respectivas temáticas. Para el día de hoy tenemos al profesor Luis Fernando Aguilar. Él es doctor en filosofía, con especialidad en filosofía política, con estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y en la Universidad Estatal Eberhard Karls de Tubinga, Alemania. Profesor investigador de la UNAM, el Colegio de México y la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Xochimilco. Es investigador nacional, emérito del Sistema Nacional de Investigadores, y también ha sido tratadista en políticas públicas, gobernanza y gestión pública. También tenemos al profesor Carles Ramió, quien es doctor en ciencia política y de la administración, profesor e investigador de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, y ha ocupado distintos cargos públicos, especialista en gestión pública e instituciones públicas en España y América Latina. Es ex vicerrector de la Universidad de Pompeu Fabra, director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, y tratadista en gestión pública, función pública, futuro de la administración pública. También nos acompaña el doctor Jairo Rincón Pachón, quien es candidato a doctor en modelado en política y gestión pública, es magíster en administración pública, especialista en derecho laboral, psicólogo, administrador público, tratadista en epistemología, teoría e historia de la administración pública, profesor de carrera de la Escuela Superior de Administración Pública y actualmente vicerrector nacional de investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública. Igualmente tenemos a César Nicandro Cruz, quien es doctor en ciencia política, licenciado en ciencias políticas y administración pública, tiene una especialidad en administración pública, es investigador y formador internacional, especializado en gobernanza, legitimación, teorías en políticas públicas, diseños públicos y gobierno abierto. Es miembro del panel internacional de expertos IRM
OGP del 2016 al 2019, es investigador en proyectos de implementación de políticas de transparencia e integridad empresarial en España, es profesor e investigador de la UNAM, investigador principal del Instituto Ortega y Gasset y es tratadista en políticas públicas. Así pues, este es nuestro equipo, nuestros invitados, ¿sí? Te faltó el profesor Oscar Orla. Uy, qué pena, profesor. Y nos faltó el profesor Oscar Oslap. Profesor Jairo, ¿usted me ayuda con la hoja de vida del profesor Oscar Oslap? Claro que Jairo, sí, que claro, por supuesto. Qué pena con usted, no la tenía aquí presente. El profesor Oscar Orlag es uno de nuestros grandes referentes a nivel latinoamericano en el campo de la administración pública, con una gran trayectoria. Ha participado tanto desde la docencia y la investigación como ocupando cargos y honores en materia de consultoría y reformas de la administración pública, tratadista en todos los temas de burocracia estatal, de capacidad institucional, de toma de decisiones en la administración pública y también, como todos nuestros referentes, con una gran trayectoria en el campo de las publicaciones en tratados de diferentes temas. Es un orgullo y aprovecho ahí darle la bienvenida en primer lugar a todos nuestros asistentes, a nuestros profesores e investigadores, a nuestros estudiantes y egresados de los diferentes proyectos de investigación que han sido aprobados para este periodo 2021-2022, pero fundamentalmente para nosotros poder contar con estos profesores del más alto nivel en Iberoamérica. Forman parte de nuestro proyecto de convertir al ESAP en la primera escuela de administración pública en América Latina. Nuestras pretensiones han crecido un tanto. Carles nos dice que en Iberoamérica, ojalá que así sea, y con el concurso de ellos definitivamente así será. Nuevamente este año nos acompañan fundamentalmente dentro del proceso de asesorías y tutorías a los proyectos de investigación en los campos que cada uno está liderando, en sus líneas en las cuales son expertos, y por lo tanto la alegría es muy grande poder compartir con ellos este espacio. Por otro lado, quiero darles un cordial saludo de parte de nuestro director nacional, Pedro Medellín. Desafortunadamente, por razones ajenas a su voluntad, no pudo acompañarnos, y también por razones de fuerza mayor, el profesor Javier Royce tampoco nos pudo acompañar. Entonces, bienvenidos a todos. Esperamos que este evento, como los que vienen, sean de su total satisfacción, y John Edier, los vamos a dar inicio al conversatorio. Muy bien, doctor Jairo. Excusas con el profesor nuevamente, el profesor Oscar. Vamos a continuar. Como les decía, la metodología es que a partir de unas preguntas que tenemos aquí establecidas, las vamos a ir desarrollando una por una. Nuestros invitados internacionales tengan su intervención. Esta intervención no es mayor a 5 minutos por respuesta, y el orden de las respuestas, el orden de las intervenciones las vamos a cambiar cada que planteemos una pregunta. Entonces, la primera pregunta es la siguiente: ¿cuál es la importancia de la investigación en administración pública? Repito la pregunta: ¿cuál es la importancia de la investigación en administración pública? Para este momento le vamos a dar la palabra al profesor Luis Fernando Aguilar,
recordemos que tenemos no más de 5 minutos para poder plantear el desarrollo de la misma, la respuesta de la misma. Entonces, adelante, profesor Luis Fernando Aguilar. Muy buenos días, apreciados dirigentes, colegas, estudiantes. Es una distinción estar con ustedes otra vez más en este gran proyecto, estimulante proyecto que encabeza la ESAP. La premisa que tengo para responder a la pregunta sobre la importancia de la investigación en la administración pública es que actualmente, no solo en América Latina, sino en Europa y mundialmente, la cuestión crucial sobre el gobierno es su efectividad. Es la capacidad y efectividad directiva de los gobiernos en la conducción de la sociedad. Obviamente persisten los problemas sobre la legitimidad de la actuación gubernamental, pero mi impresión es que el centro de la preocupación e interés ciudadano y crecientemente el centro de la atención intelectual o académica es la efectividad de los gobiernos. Hay una expresión que aprecio y me gusta repetir. Hoy la cuestión es una democracia de resultados y no solo una democracia de valores. Y creo que la inconformidad creciente en los países, antes, durante y después de la pandemia, se ubica en el tema de la incapacidad o inefectividad relativa, evidentemente, de los gobiernos en los asuntos públicos. Plantearse la cuestión de la efectividad de los gobiernos lleva a la investigación en administración pública a un lugar extraordinario, superior, que anteriormente no tenía. Porque los gobiernos gobiernan, como ustedes saben, a través de las entidades que integran el sistema de la administración pública. Proveen bienes, proveen servicios, registran administrativamente hechos de vida, decisiones, contratos. Y si la administración pública no hace bien su trabajo, evidentemente el impacto sobre la capacidad y efectividad directiva de los gobiernos es negativa. La administración pública, en tanto administración, en tanto actividad administrativa, en tanto proceso administrativo, la administración pública tiene varias dimensiones, varias vertientes, pero la esencial en tanto administración es el conjunto de actividades para efectuar en modo costo efectivo las decisiones directivas de los gobiernos. La administración pública es importante, es decisiva, diríamos, para la efectividad de la gobernanza del gobierno. Creo que esto pone entonces a la administración pública en un lugar estratégico, intelectual, cívica y políticamente. Los objetos de conocimiento de la administración pública son numerosos, son variados. Podemos y debemos estudiar sus normas, su distribución de la autoridad, su división del trabajo, sus procesos, su perfil del personal. Pero la perspectiva de todos estos objetos de conocimiento, la perspectiva de conocimiento de estos objetos de conocimiento, en mi opinión, es o debe ser la efectividad. Si no, no es administración. Si no es cualquier cosa, prédica, discurso, emoción, proyecto ideal de sociedad, pero no acción efectiva. Acción efectiva en la provisión de bienes, servicios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si ustedes aceptan que la importancia de la investigación está en la efectividad del gobierno, que es tema en el que insisto y en el que estoy trabajando en estos años,
se vuelve crucial algo que la administración pública ha estudiado escasamente, que es la dirección, la alta dirección, el alto gobierno, o el lenguaje internacional, la gobernanza corporativa del sector público. Este creo que es un punto clave, crucial y decisivo. Estudiar la alta dirección, estudiar a los dirigentes del sector público, al gran dirigente, presidente, primer ministro, y a los dirigentes particulares de las entidades administrativas, porque los dirigentes son los que determinan la misión, la visión, la organización, los futuros, las metas, los presupuestos, la contratación, remoción de personal, y créame que hay muchísimos errores directivos, omisiones, fallas, ignorancia, precipitaciones, mal cálculo de efectos, mal cálculo de costos, no énfasis en la estimación de cuál sería la aceptación social de políticas, leyes, actos de autoridad. Entonces, resumiendo, mi premisa es que las democracias actuales padecen el problema de una incapacidad e inefectividad relativa en la conducción de la sociedad, y que es crucial y decisivo el rol de la administración pública para resolver el problema de la efectividad y, por ende, la gran importancia de la investigación en la administración pública, y particularmente la investigación escasa, discontinua, fragmentada, malona también, de la alta dirección del sector público, de los dirigentes del sector público, o si ustedes quieren decir, el gobierno de la administración pública. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Aguilar. Continuamos con la misma pregunta. ¿Cuál es la importancia de la investigación en administración pública? Con el profesor Oscar Oslac. Adelante, profesor Oscar. Vamos a habilitar cámara y micrófono. No sé si ya pueden verme. Lo podemos escuchar, pero la cámara ahí ya está prendida, profesor. Adelante. Está encendida, muy bien. Sí. Bueno, en primer lugar, quiero saludar a mis estimados colegas, amigos, también, por supuesto, a una audiencia muy numerosa de profesores, egresados, alumnos de la Escuela Superior de Administración Pública. Les extiendo mi agradecimiento por participar en este fantástico panel que han organizado. Y ya con relación a la primera pregunta que nos han formulado, que desconocíamos, por supuesto, y por lo tanto vamos a improvisar una respuesta, diría en primer lugar que la administración pública no es una disciplina científica, considero que es un objeto de estudio al cual concurren una serie de disciplinas científicas, académicas, que van desde la economía a la psicología social, a la antropología, por supuesto la administración y muchos otros campos disciplinarios, porque se trata de un objeto de conocimiento sumamente complejo. ¿Cuál es la importancia de estudiarla? Bueno, en primer lugar, porque la administración pública es la mayor organización que tiene una sociedad. Es, digamos, desde un punto de vista ideal, abstracto, es un, digamos, tejido conjuntivo de la sociedad, es una suerte de cemento de la sociedad. Es digamos, un organismo que sostiene a la sociedad y que tiene un rol fundamental en la satisfacción de las cuestiones fundamentales de la agenda social. Existe una agenda problemática social y existe una parte de esa agenda social que es o que intenta resolver el aparato institucional del Estado. En ese sentido, yo podría señalar que en una sociedad capitalista como las sociedades en las cuales vivimos, el rol fundamental de la administración pública es servir o mantener en un relativo equilibrio las tres cuestiones fundamentales
que considero que forman parte de la agenda del Estado desde el momento de la formación histórica de los Estados nacionales en el siglo XIX, que son las cuestiones de la gobernabilidad, o sea, las reglas de juego que hacen posible la existencia de una sociedad organizada, de una sociedad en la cual son previsibles los comportamientos de sus ciudadanos. El tema del desarrollo, ¿verdad? Es decir, la posibilidad de que se establezcan un sistema de relaciones económicas en el cual sea posible la producción y la obtención de un excedente social que sea repartible, distribuible entre la sociedad en términos de ingreso y de riqueza, y por lo tanto dan lugar a la tercera gran cuestión de la agenda estatal, que es la cuestión de la equidad distributiva. Y es necesario conocer para eso, en primer lugar, cómo se forma ese Estado, es decir, cuáles son sus raíces históricas. Es necesario conocer cómo se organiza ese Estado para actuar, es decir, cuál es la estructura organizativa, cuál es el marco normativo en el que desarrolla su actividad, cuáles son las políticas públicas que orientan esa actividad, cuáles son las normas legales que organizan el funcionamiento del Estado. Y es necesario además conocer cuáles son los comportamientos que se desarrollan en el ámbito de la administración pública. Concretamente, cuáles son las orientaciones hacia la acción de parte de sus funcionarios, cuál es el rol que cumple el liderazgo, el tema al cual se refirió también recién mi colega Luis Aguilar. ¿Cuál es la función de producción del Estado? Es decir, ¿cuál es la relación que existe entre la infraestructura que utiliza el Estado para funcionar, su dotación de recursos humanos, la clasificación de esos recursos humanos en términos de alta dirección pública y por supuesto, los roles de los puestos de trabajo que son necesarios para desarrollar la actividad del Estado, y por supuesto también los bienes y servicios no personales, es decir, los tres grandes rubros que tienen los presupuestos nacionales, es decir, gastos en infraestructura, gastos en personal y gastos en bienes y servicios no personales. Nos interesa conocer además cuáles son las variables que desde el contexto de las organizaciones públicas influyen sobre el funcionamiento de la administración pública. Nos interesa conocer, por ejemplo, cuáles son las demandas sociales, quiénes plantean esas demandas, cuáles son los grupos de presión, hasta qué punto la administración pública es capturada por algunos grupos dominantes de la sociedad. Nos interesa saber cuáles son los apoyos que recibe el aparato del Estado desde la sociedad civil. Nos interesa conocer también, cuando se crean nuevas organizaciones, cuáles son las restricciones en las cuales o dentro de las cuales van a funcionar esas organizaciones. Nos interesa también conocer, por ejemplo, cuáles son las tecnologías, tanto sustantivas como de apoyo, que tienen que aplicarse en el diseño y en la implementación de las políticas públicas. Cuáles son las culturas organizativas que existen en diferentes tipos de organizaciones estatales, porque no hay una cultura homogénea a través de toda la administración pública. Por otra parte, también queremos enterarnos de cuáles son, digamos, la influencia que tienen diferentes sectores de la sociedad, es decir, aquellos a los cuales van dirigidos los bienes, las regulaciones y los servicios que ofrece el Estado, y de qué manera esos distintos sectores de la sociedad afectan la aplicación o la implementación de las políticas públicas. Por último, agregaría que es también fundamental, sobre todo por la variedad de regímenes políticos que existen en América Latina, conocer cuál es el impacto que tiene sobre la actuación del aparato institucional del Estado diferentes tipos de regímenes políticos. Hace relativamente
unas cuantas décadas atrás que existían en América Latina. Luis Aguilar hacía referencia al tema de la democracia. Yo recuerdo que hacia fines de la década del 70 existían en América Latina apenas 4 países que podían considerarse democráticos, que incluían justamente a Colombia, a Venezuela, a México y a Costa Rica. Teníamos una enorme cantidad de regímenes militares, como los de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, etc. Y teníamos una gran cantidad de regímenes que yo he llamado neopatrimonialistas, que, digamos, implicaban la gobernanza por parte de caudillos tradicionales, que tenían cierto estilo de conducción, que evidentemente no eran democráticos, a pesar de que los países solían mantener la ficción de elecciones periódicas. Y por lo tanto era importante determinar en qué medida esos diferentes regímenes políticos tenían distintos estilos de gestión respecto del funcionamiento del aparato burocrático. De modo que tenemos una enorme, no me he referido todavía a mi área específica con la cual estoy relacionado con la ESAP, que es el área de capacidades institucionales, pero por supuesto muchos de estos temas están directamente relacionados con el tema de capacidad institucional, que si tengo oportunidad de volver sobre él, diré algunas cosas más. Así que esa es mi respuesta a la primera pregunta que nos han planteado. Muchas gracias, profesor Oscar. Continuamos con, en este mismo orden, con la misma pregunta, con el profesor Carles Ramió. Hola, buenos días. Un placer estar aquí en la ESAP. Un cordial saludo a todos y a todas y un saludo a mis colegas ponentes, todos buenos amigos. Claro que hablar después de Luis Aguilar y de Óscar Oslac es lo mejor para que uno tenga un ataque de pánico, con lo cual ya digo que suscribo totalmente su explicación, que son muy robustas, cada uno lo ha enfocado en su más ámbito, digamos, de interés. Yo, para cambiar un poco el enfoque, la pregunta es si es importante estudiar temas vinculados a la administración pública. Obvio que es importante porque nosotros nos dedicamos a ello, pero es que objetivamente es importante. Yo creo que cualquier persona física y cualquier organización, persona jurídica, su máximo objetivo en este mundo es luchar por el bienestar de los ciudadanos. Y ahora podríamos decir incluso, en el marco de los ODS y de los retos planetarios, luchar por el bienestar planetario. Y los motores del bienestar, si miramos los teóricos como Gösta Sping-Andersen, tenemos que uno es el Estado, es decir, todo el conjunto de administraciones públicas que hay en un país, por otra parte el mercado, por otra parte la sociedad, sea sociedad civil organizada, fundaciones ONGs o sea sociedad de corte mucho más familiar. Estos son los motores del bienestar. Entonces tenemos como 3 grandes bases para conseguir el bienestar: Estado, mercado y sociedad. Y tanto sociedad como posteriormente mercado han surgido de forma casi natural por estratificación, digamos, de tipo cultural e histórico. Se han ido organizando y quizá aquí el artefacto que es extraño es el Estado, porque es un artefacto totalmente artificial y que lo hemos creado ante, digamos, la impotencia de los 2 actores anteriores a lograr una defensa del bien común y del interés general. Hemos creado un ente abstracto, complejo, que es el Estado, en el sentido más amplio y motor del bienestar, para contribuir a esta defensa del bien común y el interés general. Pero claro, esto somos muy atrevidos, decir que estudiamos la administración pública, porque es como alguien que diga: yo estudio la sociedad. La sociedad es muy grande. O yo estudio el mercado, en el sentido amplio. Y nosotros nos atrevimos a decir que hablamos del Estado en general, cuando hemos visto, ya se ha dicho, que el Estado es enormemente grande. En nuestros países gestiona entre el 35 y el 42% del Producto Interior Bruto. Emplea entre el 10 y el 15% de la población activa en nuestros países.
tiene un impacto enorme en el sector privado, no solo porque regule, sino porque contractan hacia el sector privado. En algunos países esta contratación de la administración pública hacia el sector privado es de entre el 10 y el 20% del Producto Interior Bruto. Somos muy complejos y estamos muy fragmentados. Y en España, por ejemplo, hay 20.000 organismos con personalidad jurídica propia que atienden a la etiqueta de administración pública. Estamos hablando de un auténtico leviatán que es muy complejo estudiarlo. Estudiamos partes de la administración pública, elementos de la administración pública, porque además tenemos como 3 dimensiones de estudio. Uno es el aparato. El aparato, un elemento importante del aparato es el que ha señalado Luis Aguilar Villanueva, de la alta dirigencia, ¿no? La dirigencia política, la dirección política, la relación entre política y administración, que obviamente es muy procelosa. Luego todos los elementos propios del aparato. Pero esto se ha complicado porque la administración pública ya ha desbordado sus propios muros. Y, por ejemplo, para afrontar la crisis de la COVID le ha hecho falta recurrir no solo a sus expertos internos, sino también a los expertos externos, a las lógicas de partenarios público-privados, las terciarizaciones, cuando estamos hablando de un aparato que es cada vez más enorme y que ha roto incluso sus propios muros. Luego las actuaciones, que las actuaciones son los servicios públicos, las políticas públicas, y que infieren, interpelan, ordenan el mercado y la sociedad. Y finalmente el impacto de todo esto. Y claro, si vemos estas 3 dimensiones, el tema más importante es la efectividad, es decir, que esta construcción que nos hemos dotado artificial de defensa del bien común y el interés general, pues tenga efectividad, funcione bien. Y obviamente de la efectividad depende la legitimidad. Y si estamos en una lógica de carácter democrático, la democracia solo funciona si existe bienestar de los ciudadanos, y eso significa si tiene un buen Estado que se articule bien con la sociedad y con el mercado. Sin un buen Estado, sin una efectividad, no puede haber democracia, igual que si no hay una buena economía es muy difícil que exista una democracia totalmente sana. Bueno, estos son los elementos, con lo cual es obvio y evidente. ¿Qué ha sucedido? Lo que ha sucedido que en esta dinámica, digamos, que va cambiando con el tiempo, de equilibrio y desequilibrio entre Estado, mercado y sociedad, sobre todo en la dualidad Estado-mercado, durante mucho tiempo y por tradición de algunos países se le da más importancia al mercado que al Estado. Que eso en los últimos años ha implicado una cierta decadencia del Estado, de la administración pública, en su capacidad de efectividad, porque ha tenido pocos recursos, porque ha sido descuidada incluso por la clase política. Es una organización, ya lo ha dicho Óscar Oslach, muy capturada, porque es muy compleja, no solo puede haber capturas de carácter social mediante élites extractivas, sino existen capturas políticas insanas de clientelismo, existen capturas sindicales, existen capturas corporativas, cuando estamos hablando de un fenómeno que es enormemente complejo y que en los últimos años ha entrado en una lógica, yo diría, mundial de decadencia. Y es curioso porque actualmente son los economistas, no los especialistas en administración pública, que están gritando, incluso los organismos multilaterales o internacionales de corte neoliberal, de que tener un Estado, una administración pública potente, robusta y por lo tanto que pueda aportar efectividad es totalmente imprescindible para que un país avance en este gran objetivo, que es el objetivo de cualquier científico, obviamente, pero de cualquier persona y organismo, que es intentar conseguir el máximo bienestar para los ciudadanos. Y en este sentido, el Estado es totalmente primordial. Y quiero recordar el elemento, digamos, equitativo y redistributivo que tendría que tener un Estado. Porque un Estado débil, si tú perteneces a una clase social poderosa, pues te puede ser indiferente. Pero a mí siempre me importa aquella frase de, para los que no tienen nada, solo tienen a la administración pública. Por lo tanto, es especialmente importante. Y estudiar a la administración pública, con independencia de la ideología que tenga cada uno, es un estudio que conceptualmente es progresista. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carles.
Continuamos con el profesor César Nicandro Cruz. Adelante, profe, en el mismo sentido con la pregunta, ¿cuál es la importancia de la investigación en la administración pública? Muchísimas gracias, John Eider. Muchísimas gracias al profesor Jairo Pachón, al doctor Luis Pedro Medellín. Obviamente, si el doctor Ramiro lo tenía difícil, pues yo lo tengo mucho más, porque los que me han antecedido todos han sido profesores míos, o sea que yo estoy completamente abrumado, ¿no? por ser cuarto en este tándem. No obstante, John Eider, me permitirás comentar de alguna forma esta pregunta me lleva a pensar muchísimo en la lógica de crear redes de trabajo, de crear equipos, ¿no? Que colaboren de una forma sistemática en el desarrollo de investigaciones. Es decir, entender la investigación como una empresa colectiva antes que como individual. Si en el marco del trabajo que desde la SAP se está implementando en estos años, orientado precisamente a potenciar este brazo, ¿no? de la SAP tan importante como lo es la investigación, y que se quiere posicionar en clave latinoamericana, la SAP, pues la investigación tiene que estar en esa misma línea, ¿no? Ante lo cual, es decir, tiene que ser una investigación de carácter latinoamericano, de carácter regional, ¿no? De lo cual sí que es importante y muy importante desarrollar una planificación robusta, sistemática, que piense en el mediano plazo también, vinculada con una agenda propia de trabajo en materia de investigación, que conecte con otros esfuerzos de investigación que se están desarrollando en la región, que conecte de una forma integrada, me refiero, ¿no? Que avance no solamente en la concreción de estas redes de investigación, de comunidades de investigación o de redes temáticas incluso, ¿no? Sino que conecte también con las temáticas emergentes que en materia de investigación se están desarrollando. Me refiero a todos estos procesos que han articulado, por ejemplo, desde la innovación abierta, desde la gobernanza abierta, desde la implementación de innovaciones democráticas, desde los desafíos que están suponiendo el avance de la implementación de las nuevas tecnologías, por ejemplo, y su impacto tanto potencial como real, ¿no? en las administraciones públicas y en la vida de las personas, supone desde ya una gran agenda de investigación, ¿no? en la cual la SAP tiene que apostar, ¿no? Tiene que apostar y tiene que abordar, ¿no? Yo también quería abordar desde una lógica, digámoslo así, pragmática, y muy en consonancia con lo que comentaba hace rato el doctor Ramiro respecto de estos tres grandes elementos, ¿no? el aparato, las actuaciones y en materia de efectividad. Yo sí que creo que desde la SAP se puede articular una agenda ambiciosa o muy ambiciosa para el desarrollo de investigaciones en políticas públicas, bien en clave comparativa, bien desde una sistemática sectorial que nos permita generar y acumular conocimiento relevante sobre cómo funcionan esas actuaciones, ¿no? ¿Cuál es su nivel de efectividad? Sí, pero también cómo funcionan para crear país, para crear Estado, ¿no? En la lógica de la que hablaba precisamente el doctor Oslak hace rato, ¿no? Y también de explorar estos enfoques emergentes, ¿no? Que desde el campo de las teorías en políticas públicas, pero también desde otros campos de conocimiento, se han ido desarrollando más allá, pues, de la literatura tradicional. Me refiero, por ejemplo, a los enfoques más asociados, por ejemplo, al análisis de narrativas de políticas públicas o el desarrollo de estudios comparados basados en una sistemática de catalogación de casos, ¿no? Los large N studies, ¿no? que se conocen, ¿no? De forma tal que se pueda apostar, digámoslo así, por un proyecto de investigación en clave nacional, pero conectado con la realidad latinoamericana, ¿no? Yo creo y estoy convencido de que la fortaleza de las administraciones públicas en los países depende en gran medida del conocimiento que se tenga sobre ellas, sobre su funcionamiento, sobre su efectividad, como muy bien mencionaba el doctor Luis Aguilar, ¿no? Y esto es imposible en ausencia de investigación. Es decir, la investigación no solamente nos permite articular este espacio de conocimiento en clave académica, sí, pero también en la clave evidentemente práctica y pragmática, asociada directamente
a generar conocimiento relevante y útil para fortalecer nuestras administraciones públicas. Yo aquí lo dejaría, sobre todo, porque es que ya no sé qué más contar. Lo han dicho también todos mis predecesores que no puedo nada más que abordar y aportar en cuanto a temáticas emergentes que están ahí, que desde luego el propio doctor Ramío trabaja con bastante calidad desde hace varios años, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, entre otros derroteros, ¿no? Hay otra cuestión aquí que se me olvidaba y es el desarrollo y la consolidación de modelos institucionales que apuesten por la integridad pública, apuesten por la ética, ¿no? Más allá de las buenas intenciones, ¿no? Pero bueno, ese es otro elemento, ¿no?, a considerar, ¿no? Muchísimas gracias, Jonaider. Muchas gracias, profesor César Nicandro. Y para cerrar este primer bloque, invitamos al profesor Jairo Rincón Pachón, en ese mismo sentido, con la pregunta: ¿cuál es la importancia de la investigación en la administración pública? Adelante, profesor Jairo. Bueno, muchas gracias, John Edier. Inicialmente unas pequeñas palabras introductorias a lo que voy a decir. El fin último de este conversatorio y de los que vendrán sobre diferentes tópicos de la investigación en la administración pública justamente es, bueno, buscar puntos de vista que muchas veces obviamente tienen que ser diferentes entre cada uno de nosotros, pero en segundo lugar buscar también puntos de acuerdo, de consenso, sobre los cuales debemos construir nuestra disciplina. Dejaremos para más adelante una discusión bien interesante que se plantea con algunas de las presentaciones que han hecho nuestros ilustres profesores internacionales sobre el carácter de la administración pública. La administración pública tiene muchos hilos de existencia y en ese trasegar ha tenido todo tipo de calificativos, ¿no? Ha sido calificada por muchos como un área del conocimiento que tiene un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Ha sido catalogada como una área del conocimiento que tiene presunción de mesiánica. Ha sido catalogada como un conjunto de doctrinas que piensan más en profecías que en realizaciones, pero también por el otro lado ha sido catalogada como una disciplina que simplemente constituyen unas herramientas técnicas de diversa procedencia que tienen muy poco énfasis en el conocimiento. Pero también ha sido catalogada como una ciencia en todo su vigor, ha sido catalogada como una ciencia en formación, también ha sido catalogada como una ciencia fragmentada, etc. O sea, sin desmedro que hay que desconocer, que no se puede desconocer la diversidad de objetos que ha tenido, y la mayoría de ciencias sociales la tienen, la economía, la sociología, etc., la misma antropología, que tiene dificultades por los diversos abordajes que tiene, el jurídico, el político, el económico, el administrativo, el psicológico, etc. Lo cierto es que desde mi punto de vista, la administración pública sí es una ciencia, y por eso buena parte de mi intervención va a referirse a ese aspecto. En primer lugar, ¿por qué es importante la administración pública y sobre todo la investigación en la administración pública? Para mí el primer componente es simplemente que es un bien público. O sea, pienso que ahí es una de las grandes diferencias en nuestra área de conocimiento respecto a otras áreas. Digamos que todas tienen su objeto, su naturaleza, sus diversidades de objetos inclusive, pero que cada una tiene un área del conocimiento más o menos delimitada, porque no existen límites entre la psicología social, la sociología política, la psicología política. Es muy diverso ese campo, esas fronteras movedizas que existen entre las disciplinas, pero una de las esencias particulares de la administración pública es que todos sus conocimientos, sean en el orden que sea,
aportan para el mejoramiento de una sociedad. Y eso las hace un poco diferentes, adicional que la administración pública no solo son aspectos conceptuales, principios, etcétera, que los tienen desde mi punto de vista con muchísima profundidad. Para mí es un mar de profundidad la administración pública, sino que adicional a eso tienen unos efectos prácticos, un mejoramiento de la sociedad. Desde la Edad Media se hizo un aforismo para la universidad que era que las sociedades crean los problemas y la universidad los resuelve. Nosotros hemos asumido en el campo de la administración pública que la sociedad crea los problemas y los gobiernos los resuelven. Y todos sabemos que eso no es así y ahí es un punto de consenso con todos. Hay muchas dificultades en los gobiernos por N razones, corrupción, clientelismo, etcétera. Y desafortunadamente pienso yo que, por ejemplo, en el campo de la investigación en la administración pública es muy poco lo que se aporta en nuestros países para el mejoramiento de esa administración pública, que finalmente es para el beneficio de todos, sea el referente que se tenga, el interés general, el bien común, la utilidad pública, el interés público, etcétera, etcétera. El segundo componente que yo veo determinante para la importancia de la investigación en la administración pública es que dentro de mi perspectiva de una ciencia, toda ciencia debe tener unos niveles muy claros en los cuales se desarrolla. Eso es genérico a toda ciencia. Un nivel epistemológico bastante robusto, un nivel teórico, explicativo o por lo menos que establece principios, conceptos dentro de la disciplina, un nivel metodológico, porque toda disciplina tiene, si bien algunos métodos universales, también tiene unos métodos específicos para cada una de ellas, y un nivel técnico, porque no existe ninguna ciencia, disciplina, desde la física a la química, que no tenga que ver con ese mejoramiento de su área de conocimiento, de su realidad en la cual está insertada. En el caso de la administración pública, me parece que la investigación debe aportar en todos esos niveles, al fortalecimiento de su nivel epistemológico, aspectos de fronteras con otras áreas del conocimiento, su carácter interdisciplinar, multidisciplinar, pandisciplinar o transdisciplinar, como yo defiendo, pero también que tenemos que revisar todos estos aspectos, conceptos, teorías que pienso que las hay en el sentido propio de la administración pública, pero fortalecer también ese conocimiento. La investigación se hace para eso, para reformular esos aspectos teóricos, conceptuales, etcétera, de la administración pública. Y por supuesto también para generar esos cambios desde el punto de vista práctico, técnico, de resultados, de el factor, como lo quieran llamar, de eficiencia, de eficacia social, de efectividad, porque en últimas esa es la razón de ser de la administración pública. Y un tercer aspecto que me parece importante rescatar dentro de la importancia de la administración pública es que desde mi punto de vista la administración pública, lo vengo planteando desde hace muchos años, tiene tres variables que no se pueden desconocer. No se puede entender la administración pública en cualquier latitud en nuestras sociedades modernas sin el componente jurídico, constitucional, legal. Ese es casi que el camino por el cual actúa toda la administración pública. Esa es la variable número uno. La variable número dos para mí es el conjunto de ciencias, técnicas, conocimientos que en el caso de la administración pública, y es una de sus fortalezas, no de sus debilidades, provienen de diversas áreas del conocimiento, de las más diversas que existen, no solo las ciencias sociales, sino otro tipo de disciplinas que le aportan a la administración pública, porque definitivamente, y es una de las falencias, la administración pública trata de tomar dentro de esa concepción ecléctica que muchos le atribuyen, lo que le sirva de cualquier área o campo, bien sea de ciencia, técnica, etc.
pero el valor fundamental y para mí la importancia más grande, y es la tercera variable que tiene la administración pública, es la realidad. Y la realidad de los países, de las regiones, no se puede desconocer así sea un municipio o una comunidad más pequeña, es que esa realidad generalmente no interactúa con el conocimiento y el mundo jurídico, sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas. Es un hecho que en ese mundo real cada uno de nosotros tenemos sus particularidades y que los referentes conceptuales, teóricos, jurídicos que tengamos no siempre están articulados con ese mundo real. Ejemplos en nuestro país tenemos muchos y voy a mencionar solo un caso. Desde nuestra Constitución para abajo, que más del 50% habla de la función pública, de los lineamientos que debe tener la función pública, la meritocracia, etcétera. Todo lo relacionado con carrera administrativa va por un lado. Los planteamientos desde beberianos para abajo van por otro. Y el mundo real va por otro. Solo les recuerdo a todos nuestros asistentes un caso típico. Los concursos de mérito post-constitución del 91 se vienen desarrollando, digámoslo, en su última etapa desde 2004, con la ley 909-2004. La primera convocatoria que se hizo seria en ese sentido y amplia fue la convocatoria 01 de 2004 para miles de servidores públicos. Y en el mundo real duró más de 12, 14 años desarrollándose. ¿Cuántas de las personas que se presentaron a esa primera convocatoria cuando definieron la lista de elegibles y con quién se iba a proveer el cargo ya no habrían fallecido para la época? Ese es el mundo real y ese es el mundo real de nuestras organizaciones públicas, muy diferente al del resto de contextos. De tal suerte que si no fortalecemos la investigación, simplemente seguiremos ejecutando de todo. Los aciertos, torpezas, etcétera, que se dan en todos los niveles gubernamentales de las áreas, sectores, etcétera, de la administración pública. Entonces, para mí sí la administración pública en todos sus aspectos es determinante para el mejoramiento de nuestras sociedades. Muy bien, doctor Jairo, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuáles considera que son las particularidades que tiene la investigación en la administración pública? Y para esto vamos a cambiar el orden de respuestas y le vamos a dar la palabra al profesor César Nicandro para que sea él quien inicie con este segundo segmento. Adelante, profesor César. Muchísimas gracias, John Eider. Pues bien, respecto de las particularidades, de alguna forma ya lo han adelantado tanto el doctor Osla como el doctor Rabio hace rato, y tienen que ver necesariamente con esta visión compleja de este aparato, ¿no? De este artificio, de este gran artificio que llamamos Estado y cuya materialización ha exigido la constitución de esta administración pública, bien desde una perspectiva propia, ¿no? de la construcción de los estados, ¿no? Esta visión asociada, por ejemplo, a la lógica weberiana, ¿no? Hasta nuestros días han pasado muchas cosas, ¿no? Muchas filosofías administrativas se han incorporado en la ecuación, ¿no? Por lo tanto, la principal particularidad de la administración pública como objeto de estudio y como campo del saber, en mi opinión, tiene que ver precisamente con este carácter mutante, cambiante y acumulativo, ¿no? Vinculado con esta emergencia de nuevos enfoques, de nuevas corrientes, de nuevas perspectivas, ¿no? Constantemente desde la administración pública estamos intentando resolver problemas, ¿no? Como ya se ha comentado. Y en el marco de este contexto de resolución, ¿no? Hemos incorporado en estos diseños institucionales asociados al Estado y a las administraciones, en clave acumulativa, una gran cantidad de valores, ¿no?
primero fue la legalidad, fue este enfoque garantista asociado pues a una dinámica legal y burocrática, ¿no? Y luego con el avance de la gestión pública empezamos a hablar de eficiencia, empezamos a intentar medir los costos, ¿no? ¿Qué ocurrió con el enfoque de gobernanza? Pues que, como bien destacó en su momento el doctor Luis Aguilar y antecesores, pues el gobierno se identificó como un actor central, más no suficiente para la gobernación de la sociedad, ante lo cual fue necesario articular esas nuevas perspectivas para comprender de qué forma se podría compartir esa carga del gobierno a través de la gobernanza, ¿no? Ahora mismo estamos incursionando, en mi opinión, en una nueva perspectiva de gobernanza, que es una nueva modalidad de la gobernanza pública, que es la gobernanza abierta, ¿no? En donde se está perdiendo el centro, ¿no? En donde estamos hablando de plataformas que avanzan de forma descentralizada, tal vez descontracturada, hacia procesos de innovación y de aprendizaje, ante lo cual una particularidad sobre la que descansa el estudio de la administración pública radica precisamente en ese carácter tan dinámico que le caracteriza. No voy a entrar a valorar que sí, también en clave histórica se podría hacer respecto de si más o menos Estado, ¿no? De si se ha acabado la historia, tal vez, o no. Pero sí diré que en el marco de esas particularidades está en el centro precisamente la forma en cómo a través de las propias políticas públicas se intenta generar estos procesos de gobernanza y gobernanza pública. Por lo que como campo de investigación, como campo de conocimiento, el estudio y el análisis de las políticas públicas, de sus dinámicas asociadas a procesos de estabilidad, cambios abruptos en el tiempo, de cambios como calibraciones o cambios incrementales, como diría Lindblom, es fundamental en el marco también del trabajo de investigación, comprender esas dinámicas propias de las políticas públicas a lo largo del tiempo. Ahí lo dejaré, evidentemente me dejo varias cosas en el tintero, pero doy paso muchas gracias, profesor César. Continuamos con esta misma pregunta y le damos la palabra al profesor Oscar Oslac. Profesor Oscar, adelante. Sí, estoy habilitando micrófono. Ya lo escuchamos. Bueno, a ver, decía uno de mis profesores durante mi etapa de formación, Warren Ilchman, ¿no? En la Universidad de California. Él sostenía que la investigación vive a la moda. Y la moda implica que obviamente se va modificando con los tiempos, a veces en función de los cambios en la sociedad, acontecimientos sociales importantes que pueden transformar el eje o el núcleo de los problemas que convocan a la investigación. Desde aquella época formativa mía, cuando convivíamos con el texto de Thomas Kuhn sobre paradigmas, ¿no? Hemos aprendido que se han sucedido a lo largo de la historia del conocimiento en materia de administración pública, que en realidad tiene aproximadamente un siglo y medio como mucho, ¿no? Naciendo allí por la época de la administración científica, que nace además en el ámbito privado, ¿no? Y creo que esto ha sido, no sé si un pecado de nacimiento del campo de investigación de la administración pública, el hecho de que por lo menos había una enorme preocupación desde el punto de vista del estudio de la organización privada acerca de la importancia que tiene, sobre todo en las empresas industriales, en la época de Taylor, ¿no? El logro de la mayor eficiencia, la mayor efectividad, y como también lo han planteado algunos de mis colegas, el eje que ha, yo diría, dirigido, orientado en general la investigación en administración pública, es cómo lograr que las organizaciones, en este caso organizaciones estatales, sean más efectivas, más eficientes, trasladando de alguna forma, tal vez mecánicamente, el concepto de productividad de la empresa privada, ¿no es cierto?, al ámbito de la gestión pública. La gestión pública o el estudio de la gestión pública
creo que ha nacido primero a la sombra de los estudios de la administración privada, inclusive cuando ese paradigma inicial de la administración científica, ¿no? Empezó a enriquecerse con otras perspectivas, como por ejemplo la perspectiva de la Escuela de Relaciones Humanas, que evidentemente le introdujo una dimensión importante desde el punto de vista de la interacción social dentro de las organizaciones. Pero yo diría que ha habido una explosión de paradigmas, por lo menos a partir de la década del 60 del siglo pasado, con, en primer lugar, la New Public Administration, que representó, me parece, una reacción sana contra, digamos, esa falta de investigación crítica acerca del funcionamiento de la administración pública, demasiado imbuida, tal vez por el estructural funcionalismo, ¿no? Y luego siguió en la época ya del comienzo del neoliberalismo, a partir de las políticas adoptadas en Estados Unidos por Ronald Reagan o en Inglaterra por Margaret Thatcher, ¿no es cierto?, con el New Public Administration, su digamos, paradigma cercano, como fue la Reinventing Government de la época de Clinton, ¿no? Y luego toda una serie de enfoques, no puedo recordarlos a todos, pero evidentemente tuvimos distintos paradigmas hasta llegar al del gobierno electrónico y el del gobierno abierto. Y cada uno de ellos creo que fue modificando las perspectivas, fue modificando los ejes, pero pecaron también de un fenómeno que incluso ha sido señalado por los propios investigadores y profesores norteamericanos, ¿no?, acerca del excesivo sesgo, yo diría, noroccidental, ¿no?, sobre todo un sesgo norteamericano, pero también europeo, en el sentido de no reflejar de una manera, por lo menos, más adecuada desde el punto de vista de los enfoques de investigación, la realidad contextual e histórica de América Latina, ¿no? Esto yo también mismo lo he planteado en mis trabajos, pero ha sido también señalado por los académicos norteamericanos. Esto ha sido bastante, por ejemplo, característico del enfoque de la administración pública comparada, que tuvo su auge en la década del 60 y del 70 en los Estados Unidos, que llegó a convocar a más de 500 investigadores que simplemente se dirigían a los países a tratar de relevar, ¿no es cierto?, en qué medida esas administraciones públicas se diferenciaban, por ejemplo, de las que debían marcar de alguna forma el camino hacia la construcción de aparatos estatales adecuados, eficientes, efectivos, ¿no? Escuela que terminó desapareciendo porque evidentemente tenía también justamente ese sesgo que consideraba como disfuncional todo aquello que se diferenciara del patrón norteamericano. De manera que creo que la investigación ha vivido a la moda, como decía Warren Ellisman, y creo que si miramos lo que ha sido la producción académica de nuestra región, no hemos, lamentablemente, por lo menos así lo creo yo, alcanzado ni de cerca, ¿no es cierto?, la calidad que, más allá de los sesgos, ha tenido la producción académica del norte, ¿no? Creo que no tenemos demasiados, digamos, libros que sean producto de investigaciones pacientes y profundas. Tenemos demasiados case studies, tenemos demasiadas compilaciones de trabajos y creo que hace falta que la administración pública adquiera una dimensión al menos que se acerque o sea comparable, ¿verdad?, a los centros académicos más avanzados en esta materia. De manera que ese es mi punto de vista sobre esta pregunta. Gracias. Muchas gracias, profesor Óscar Uslak.
Quiero decirles a todas las personas que hoy nos están acompañando que en el chat tenemos un link para el registro de esta actividad y para poderles enviar posteriormente la grabación de la misma. Continuamos con la misma pregunta y en esta oportunidad le damos la palabra al profesor Luis Fernando Aguilar. Adelante, profesor. Sí, gracias. Bueno, es una particularidad de la investigación administrativa, para no perder el foco en la conversación. Es una particularidad de la investigación administrativa. Entonces, sea ciencia o disciplina o multidisciplina o interdisciplina, el objeto es la administración. Y la administración es acción, ¿sí? Y es un proceso de acción colectiva. Y es un proceso de acción racional. Y antes de los gringos lo dijo Weber cuando estudió el conocimiento experto de la burocracia, ¿sí? Entonces, es acción colectiva, acción racional, orientada a la efectuación de los objetivos públicos o de naturaleza pública. Obviamente es una acción contextualizada, que no podemos olvidar y que todos nuestros colegas lo han desarrollado con mucha precisión. Es una acción racional orientada a efectuación costo efectiva de resultados, pero contextualizada en el marco de un Estado, en el marco de un régimen político, en el marco de un programa de gobierno, en el marco de un aparato, como nos dijo Carles, del gobierno, en el marco de un sistema económico, en el marco de una cultura político-administrativa nacionalmente establecida y arraigada. Esto sería mi premisa, mi supuesto. Y entonces la investigación administrativa es una investigación de la acción pública, y es una investigación en función de la acción pública. Es lo que yo diría, si quieren, elemental, pero yo considero esencialmente, porque se olvida en el entendido, que ya dije que es una acción situada, contextualizada, institucionalizada y todos esos adjetivos que podemos decirlo, y lo que lo decimos nos pasamos la vida repitiéndolo, ¿no? Es una investigación de la acción pública, del gobierno, particularmente, y del gobierno en interacción con la ciudadanía, para retomar todas las extraordinarias exposiciones sobre gobierno abierto o sobre gobernanza pública o sobre cogobernanza, etcétera, ¿no? Y es una investigación en función de la acción pública, en función de la efectividad, costo-efectividad de la acción pública, para no olvidarnos que la acción pública cuesta, la gobernanza cuesta, ¿sí? Y que entonces hay que tener un cálculo muy preciso, muy racional, de maximización de beneficios con minimización de costos. Si no te interesa eso, no estás en administración, ¿sí? Estás en cualquier otra cosa, pero no estás en administración. Si aceptan ustedes que es investigación de la acción pública en función de la acción pública, entonces, uno es producción de datos, producción de explicaciones, producción de conceptos, producción de cálculos de efectos y costos, producción de prospecciones, de escenarios probables, ¿no? Pero además de producción, está en función de solución de problemas públicos, está en función de creación de oportunidades públicas, en función de la conducción de la sociedad de acuerdo a la agenda institucional estructurada, imperada por el ordenamiento normativo del Estado, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta sería mi segunda premisa. Y si esto es así, la particularidad de la investigación administrativa, en tanto investigación administrativa y no otras cosas, bueno, eso significa, uno, identificar los sujetos que toman las decisiones, identificar los sujetos que ejecutan las decisiones tomadas por los altos dirigentes en interacción con la ciudadanía, identificar el proceso de elaboración de la decisión y identificar si ese proceso de elaboración de la decisión
ha sido racional o más bien ha sido demagógico, ocurrente, caprichoso, discrecional. Si se ha basado en datos, si se ha basado en conceptos, en qué tipo de conceptos, se ha basado en explicaciones causales, qué tipo de explicaciones causales, pues como hemos dicho en otras ocasiones, efectividad significa causalidad y causalidad significa conocimiento. Si no hay esta tríada, si tienes un gobierno que quiere ser efectivo, pero es un demagogo, ignorante, caprichoso, y no se basa en ningún dato, conocimiento y explicación, bueno, pues que Dios ayude a ese país a seguir adelante. Entonces, es identificar los sujetos de la decisión y de la ejecución de la decisión, identificar el proceso de elaboración de la decisión, identificar el proceso de ejecución o implementación de la decisión y, evidentemente, evaluar los resultados institucionales o del proceso y los resultados efectivos ejecutivos. Y por último, evaluar la aceptabilidad social, hasta qué medida esa administración pública en el marco de una gobernanza política específica está siendo socialmente productiva, está siendo socialmente útil y beneficiosa. Esto es lo que yo veo que es la particularidad de la investigación administrativa. Es una investigación de la acción pública y por tanto de los actores públicos, y una investigación en función de la mejora de la acción pública, si ustedes quieren, mejora institucional, pero también mejora ejecutiva, cognitiva para la efectividad administrativa y por consiguiente directiva. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Aguilar. Continuamos con la misma pregunta. En esta oportunidad, para la intervención del profesor Jairo Rincón. Profesor Jairo, adelante. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, para no repetir lo que pues han aclarado totalmente Luis Fernando, Oscar, Nicandro, yo me voy a referir a algunas características que considero importantes dentro de la investigación en administración pública. La investigación en administración pública lleva implícito el problema de los valores. Eso está en toda investigación científica, pero en el caso de la administración pública es latente, ¿no? Hay unos valores implícitos en los medios y en los fines de la administración pública, sean cual sea, la eficacia, la efectividad, etc. Pero esos valores, digamos que en el caso de la administración pública se vuelven un tanto conflictivos, porque obviamente están no solo sujetos a la opinión pública, sino a la intervención de todos los agentes que bien se mencionaban, los agentes políticos, los agentes económicos, las diferentes culturas, los diferentes contextos, etc. Entonces es primordial y esencial que en la administración pública esos valores se tengan siempre presentes. Si uno habla de eficiencia en la administración pública, una discusión muy grande es si es o debe ser eficiencia económica o social o política, pero igual, digamos, por ejemplo, con la nueva gestión pública, el valor fundamental que se sacó a flote fue el de las gestiones económicas, y también en otros momentos de historia de la administración pública el valor fundamental ha sido la búsqueda, por ejemplo, de la equidad social. Siempre en toda investigación van a estar inmersos esos posicionamientos frente a los valores y esas características que, si bien para determinadas circunstancias, momentos, gobiernos pueden ser fundamentales, en otros momentos, latitudes, etcétera, no lo son. Creo que una característica también que me parece sustancial en la investigación en la administración pública es la utilidad práctica, la utilidad concreta que debe tener, el efecto que ya lo han mencionado ampliamente sobre los resultados que se deben obtener en la administración pública. Esa investigación, si bien puede tener aspectos relacionados con, ejemplo, la historia de la administración pública, la teoría de la administración pública, etcétera,
también y fundamentalmente deben de estar orientados a resultados concretos, a resultados que transformen y mejoren la administración pública. Creo que otra característica es que la administración pública, o más bien la tendencia en la administración pública ha sido a aprender de muchas áreas del conocimiento, pero también me parece que una característica esencial de la investigación es que permitan que desde otras áreas también se aprenda de la investigación y de los resultados en la administración pública. Me parece que esa interacción es fundamental para mejorar muchos aspectos de la administración pública. Finalmente, pues les quiero mencionar un aspecto que es interesante, o sea, las tendencias que hay en las investigaciones en la administración pública. Hace unos años, Public Administration Review hizo un recuento y un análisis de las publicaciones que se habían dado durante más de 10 años y se encontró que en general la tendencia era que las investigaciones eran de naturaleza ampliamente ecléctica. Había de todo tipo de investigaciones con diversidad de enfoques, metodologías, etcétera. ¿Sí? Muy poca interacción y comunicación de esas investigaciones y entre investigadores, lo cual hace que los aportes que se puedan dar por muchos de ellos no permitan muchas veces ni siquiera su discusión, pero tampoco que permitan fortalecer otro tipo de investigaciones, que la investigación en la administración pública no era acumulativa, es decir, que casi que en cada nueva investigación comenzaba de cero, y eso es muy importante porque usualmente una de las falencias que uno ve en las investigaciones en la administración pública es que no tienen buenos estados del arte, siendo fundamental que se desarrollen. Otro aspecto es que no presentaban esas investigaciones un puente entre lo que era el producto de la investigación y la práctica de sus resultados, o la aproximación al mundo real de esos resultados para el mejoramiento de la administración pública. Y otra que me parece fundamental, que el apoyo institucional, gubernamental, etcétera, en esas investigaciones era totalmente inadecuado, no se daban recursos para investigación, etcétera. A mí me parece que esta es una buena enseñanza, y pues con la ayuda de todos nuestros profesores internacionales y de todos ustedes los que participan en la investigación, yo pienso que podemos compensar muchas de las falencias que se han presentado históricamente en la investigación, sobre todo en nuestro país, donde a todas luces ha sido muy escasa. Ahí les quiero comentar para todos ustedes, por ejemplo, los recursos que nosotros teníamos en investigación en el pasado, en términos nuestros, eran de 4.500 millones. Para estos 2 próximos años, la ESA va a tener 17.500 millones destinados a la investigación, y creemos que un buen aprovechamiento de esos recursos y unos buenos resultados de la investigación en la administración pública, con las líneas que claramente hemos definido y que consideramos le aportan muchísimo al mejoramiento de la administración pública en el país, vamos a potenciar esos recursos y con toda seguridad tendremos investigaciones de muy alto nivel en la generación de nuevos conocimientos en el campo de la administración pública. Muchas gracias, profesor Jairo. Continuamos con la misma pregunta y en esta ocasión invitamos para el cierre de este segundo bloque a la participación del profesor Carles Ramió. Sí, yo creo que la gran particularidad de los que estudiamos administración pública es que estamos muy bien acompañados, pero nos sentimos muy solos. Y me explico. Como el fenómeno es tan complejo y tan poliédrico, hay muchas disciplinas que estudian la administración pública. El derecho público, quiere decir derecho constitucional, derecho administrativo, la economía, la sociología, la ciencia política, la gestión. Si hubiera estado Javier Roiz, diría la psicología, especialmente la psicología. Y si analizamos políticas públicas, pues ahí ya las disciplinas se incrementan, porque si uno estudia política de telecomunicaciones, pues lo hace con los ingenieros en telecomunicaciones, si lo hace en educación, lo hace con los pedagogos. Por lo tanto, al ser un fenómeno poliédrico, es normal que muchas disciplinas
concurran en el estudio de la administración pública. Pero ¿qué sucede? Que cada disciplina únicamente mira una cara del poliedro. Y apenas no hay nadie que mire el diamante de una forma holística y de una forma integral. Y estamos un conjunto de académicos muy minoritarios, investigadores muy minoritarios, que nuestra intención es estudiar el diamante, tener esta visión transversal y holística. Y entonces es cuando nos encontramos muy solos. Porque tenemos un objeto, incluso un objeto científico de unas dimensiones excesivas para poderlo abordar, y carecemos de una metodología propia. Eso no es un problema, porque es obvio que la disciplina de la administración pública a nivel metodológico es transdisciplinar y nos alimentamos de metodologías de muchas disciplinas distintas vinculadas a ciencias jurídicas, económicas y sociales. Ante esta situación hay dos formas de solucionar digamos, la encrucijada. Uno es optar por crear una disciplina propia, autónoma, con un objeto y una metodología más o menos ordenada, por más que sea transdisciplinar. Y la otra es casarnos, hacer un partenariado con alguno de estos grandes, digamos, disciplinas académicas, que además muchas de ellas tienen unos componentes muy imperialistas. Y al menos en España hemos fracasado en la opción de tener una disciplina científica propia, lo que algunos llamamos ciencia de la administración. Esto de la ciencia de la administración como una disciplina desgajada y con entidad propia fue un intento en España de los años 70 y 80 de la mano de un académico que se llamaba profesor Mariano Baena del Alcázar, y al final esto fracasó. Y en muchos países del mundo, especialmente en Europa, lo que han optado es vincularse a una de estas grandes disciplinas. Y los estudiosos de la administración pública nos vinculamos, pertenecemos a un grupo, a una disciplina que en nuestro caso es la ciencia política. Tanto yo en España soy politólogo, en España existe una disciplina que se llama ciencia política y de la administración. Tengo que decir que me siento especialmente cómodo yo en la ciencia política, porque la ciencia política lo que estudia es el poder, y la administración pública y el Estado es un fenómeno de poder. Cuando hablamos de legitimidad, hablamos de gobernanza, hablamos de política y administración, la ciencia política es una disciplina que te acompaña bastante bien. Cierto es que no es que sea un matrimonio fácil. Los especialistas en administración pública somos muy ninguneados dentro de la ciencia política, porque a la ciencia política lo que le gusta o es la teoría política o bien es la formación del poder. Y en cambio casi todos menosprecian lo que nos dedicamos los estudiosos de la administración pública, que es más de la mitad del fenómeno de la ciencia política, que es la ejecución del poder y el impacto que tiene este poder en la sociedad y en el mercado. Casi nada lo que hacemos nosotros dentro del marco de la ciencia política. En todo caso, eso es un elemento que es constante en muchos países. Intentamos generar una disciplina propia con una cierta autonomía, esto suele estar abocado al fracaso, o nos casamos con alguna otra disciplina, digamos, de las mayores o más consolidadas, pero ahí podemos estar en una situación minoritaria, incluso tener una visión sesgada y perder esta lógica integral de todo el diamante y únicamente centrarnos en una cara del poliedro. En todo caso, lo que sí quisiera alarmar es de las malas compañías. Y creo que Óscar Oslach lo ha dicho muy bien, con el tema de la administración científica, de Taylor, de la gestión privada y cómo ahí se intentó hacer lo mismo en la administración pública. Yo empecé mi carrera con esta perspectiva de teoría de organización y creo que es una perspectiva necesaria en la administración pública, pero en absoluto es la perspectiva omnicomprensiva que nos permite ver la lógica integral y del diamante. Entonces, yo creo que esta es, como única compañía, sería una mala compañía. Ahí yo discrepo con Óscar Oslach porque el estudio de la administración pública no empieza con la administración científica, sino que en Europa desde hace 2 siglos y medio teníamos unos interesantes estudios cameralistas que de hecho serían los protoestudios de lo que ahora llamaríamos estudios de administración pública o de ciencia de la administración. Cierto que fue un avance y una ayuda el enfoque este de Public Administration. Luego ya tuvimos otra vez la regresión típica porque las modas afectan. De la mano de la nueva gestión pública volvemos otra vez a una visión muy de gestión privada sobre la administración pública.
Y luego yo, que soy un gran defensor del derecho y soy muy querido en España por parte de los profesores de derecho administrativo, porque siempre les tengo en cuenta, siempre hay, digamos, una inmersión entre los de gestión pública, los que tienen la visión empresarial, hacia el derecho, incluso los politólogos hacia el derecho. Yo soy muy integrador y muy conciliador, pero casarte con el derecho también puede ser una mala idea, porque el derecho, digamos, que tiene una estructura de carácter epistemológica, metodológica y normativa, que hace que te pierdas muchos de los elementos y facetas propios de la administración pública. Por tanto, mi conclusión es esta, que es muy difícil de resolver. Estamos muy acompañados por muchas disciplinas, somos multidisciplinares, pero en la práctica, cuando investigamos, nos sentimos muy solos en el sentido científico y también en el sentido de carácter corporativo, para alzar nuestra voz y ser una voz potente dentro del marco de las ciencias sociales. Gracias. Muchas gracias, profesor Carles Romeo. Continuamos. Este es nuestro tercer segmento. La pregunta es la siguiente: desde esa amplia experiencia como académicos, como investigadores, ¿qué recomendaciones o recomendación le podemos hacer a los integrantes de los grupos de investigación para el desarrollo de esos proyectos que ustedes ya conocen? Nuestro tiempo son las 10:30, debemos abrir un espacio para la intervención de nuestro público, unas preguntas que podamos seleccionar. Le vamos pidiendo al público que esas preguntas sean muy concretas y que nos manifiesten a quién van dirigidas en el marco de este desarrollo, del desarrollo temático que hemos tenido. Entonces, volvemos a nuestra pregunta. Desde su amplia experiencia, ¿qué recomendación o recomendaciones le hacen a los integrantes de nuestros grupos de investigación? Les pido también a nuestros ponentes invitados que seamos cortos en esta respuesta. Entonces, iniciamos con el profesor Óscar Oslac. Profesor Óscar Oslac, adelante. Bueno, recomendaciones a los grupos de investigación. La primera es ganarse un público. Creo que nosotros como investigadores competimos entre nosotros por la atención de nuestros lectores, de aquellos que van a efectivamente leer o aprender de nuestros trabajos. De manera que tenemos que seducir a nuestros lectores. Y para eso creo que valen una serie de recomendaciones. En primer lugar, creo que hay que evitar ciertos falsos dilemas. Lo he planteado en un trabajo que se llama precisamente así, falsos dilemas. Los dilemas serían entre, bueno, voy a trabajar en un nivel macro o micro, o vincular el nivel macro y micro. Voy a trabajar en un trabajo teórico o en un estudio de caso. Voy a trabajar con técnicas cualitativas o cuantitativas. Creo que son falsos dilemas. Y creo que se pueden combinar todas esas opciones, ¿verdad? En función de cuál es el tema que concita nuestra atención, nuestra preocupación académica. En segundo lugar, yo diría que hay que delimitar claramente el objeto de estudio, porque evidentemente disponemos de ciertos recursos y ciertos tiempos en los cuales tenemos que producir un resultado, y por lo tanto es fundamental delimitar el objeto de estudio. Tenemos que evitar la tiranía de la metodología, ¿no? A veces la metodología indica que hay que primero desarrollar un marco conceptual. Bueno, en mi experiencia ese marco conceptual fue apareciendo a medida que me fui internando en el tema, y allí eventualmente elegí la lectura de determinados autores y la elección de lo que podríamos llamar desde el punto de vista metodológico un marco conceptual. Si se hace efectivamente un planteo teórico al comienzo de un estudio o una investigación, yo creo que es necesario recuperarlo en el curso del desarrollo de la investigación. Yo he leído muchas veces trabajos en los cuales
se cita a Marx, a Weber, a Aguilar Villanueva, cualquiera de nuestros colegas, ¿verdad? Y luego no son recuperados, es decir, se lo planteó en todo caso por, digamos, tratar de demostrar que se maneja, digamos, el conocimiento teórico sobre el tema, pero resulta que luego no reaparece esas citas iniciales en el desarrollo del trabajo. Creo que hay que facilitarle al lector, a quienes sean nuestros lectores, la tarea de comprensión de aquello que se le quiere transmitir, ¿no? Es decir, hay que pensar permanentemente en nuestro lector. A veces nuestra prosa no es la adecuada, a veces erramos en la secuencia lógica de nuestra exposición y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que el lector no conoce previamente nuestro trabajo y entonces esa secuencia lógica, ese encadenamiento de ideas a lo largo de lo que es finalmente el texto de nuestro trabajo debe ser comprensible para este lector. Creo que inevitablemente en el desarrollo de una investigación uno enfrenta el problema de reunir mayor cantidad de datos, de información que la que va a ser necesaria. No hay que enamorarse de ciertas, a veces de ciertos textos que uno ha ido desarrollando y pensar, bueno, esto puedo o no integrarlo al desarrollo de mi trabajo, ¿no? Creo que ese enamoramiento debe evitarse, ¿no? En la medida en que ese texto que nos pareció maravilloso no forma parte, ¿no? de lo que finalmente es el producto de la investigación. Creo que hay que seguir entonces una estrategia minimax, yo la llamo, ¿no? Es decir, tratar de obtener la cantidad de información necesaria para poder decir algo que sea relevante. En ese sentido, creo que hay que pensar también en qué medida aquello que estamos exponiendo, aquello de lo cual queremos convencer a nuestros lectores, hace un planteo novedoso, aporta algo al conocimiento, ¿no? Y finalmente yo diría que hay que lograr, en la medida de lo posible, un adecuado equilibrio entre el planteo inicial del tema, el desarrollo de aquello que tenemos que convencer a nuestros lectores y finalmente una conclusión que permita cerrar nuestro argumento. Esto es básicamente el tipo de consejo que se me ocurre podríamos plantearle a los grupos de investigación. Gracias. Muy clave la respuesta, profesor Oscar. Muchas gracias. Continuamos con el profesor Carles Ramió. Sí, no, suscribo totalmente a lo que ha dicho Óscar Oslac. Yo creo que la recomendación que hago es que vamos a ver cómo solucionamos el problema que tenemos, que estamos ante un océano, que podemos investigar muchas cosas distintas y a la vez hay una ausencia dramática de datos. Porque es curioso, porque la administración pública posee muchísima información, muchos datos. De hecho, ahora que vemos que hay organizaciones, las más exitosas del mundo, que básicamente lo que se dedican es a gestionar información, como Google y Amazon, en este sentido es muy parecida a la administración pública. La administración pública tendría que estar conceptualizada como una organización que gestiona información. Pero en cambio, por más que posee chorros de información, no es capaz de sistematizarla y los investigadores nos enfrentamos ante un fenómeno que no hay muchos datos. Y ante esta situación, lo normal es que los investigadores, y aquí apelo a lo que ha dicho Jairo Rincón, que me parece muy acertado, de que al final solo profundizamos 1 centímetro, hacemos investigaciones que son muy epidérmicas. Yo creo que pecamos de menudismo, si hacemos una investigación de menudismo, de preguntas muy concretas, muy pequeñas, de una visión como muy práctica, excesivamente práctica. Estoy de acuerdo que la administración pública está orientada a la acción y por lo tanto que la perspectiva práctica es totalmente ineludible. Pero a veces una investigación muy práctica, muy de caso, es paradójicamente poco práctica.
Y en cambio una investigación mucho más teórica, mucho más sólida, robusta, más ambiciosa, puede ser mucho más práctica en la realidad. Con lo cual, digamos que lo que tenemos que es apelar a fortalecer lo que yo llamo la teoría de la administración. Claro, porque aparentemente nadie hace teoría de la administración, pero resulta que todos hacemos teoría de la administración, porque al fin y al cabo los estudios se basan en un diagnóstico, en un análisis de la situación, con lo cual establecen categorías, etcétera, y luego se suelen hacer unas propuestas, tanto un marco normativo para la acción, para mejorar aquella situación. Esto en sustancia es teoría, con lo cual todos hacemos teoría. Lo que sucede es que puedes hacer teoría desde un enfoque pequeño, que es aquello que digo de forma recurrente en el ESAP, que te acusan de haber hecho un artículo o un informe que es de consultoría, en el sentido de que es poco robusto científicamente y que las preguntas son excesivamente pequeñas. Y creo que tenemos que ambicionar a contribuir a una teoría de la administración pública. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace siguiendo los consejos de Óscar Oslach y además se hace haciéndose preguntas mucho más profundas, mucho más robustas, independientemente luego de lo que vas a estudiar tú. Porque si te haces una pregunta mucho más sustantiva, puedes hacer aquello que en el fondo, como ha hecho Oslach, a veces es una impostura de citar los grandes autores, las grandes corrientes, y luego te olvidas. Pero si tú te haces una gran pregunta, por más que luego la pregunta concreta sea eso, mucho más concreta, pero eres capaz en las conclusiones y en el desarrollo de tener una mayor profundidad, una mayor enjundia, de conectar muchos más elementos con el debate teórico más sustantivo y de esta forma hacer una aportación que el contenido será parecido a la que uno haría de menudeo, pero que puede tener unas implicaciones y unas aportaciones mucho más relevantes en el desarrollo del avance de nuestra disciplina. Gracias. Muchas gracias, profesor Carles Romeo. Continuamos con el profesor Luis Aguilar. Bueno, antes que nada agradezco a los colegas participantes por sus comentarios, reflexiones, acentos. He tomado nota de muchas cosas que me han llamado la atención. Así que muchas gracias a los colegas y gracias a la ESAP por habernos dado esta oportunidad. Yo tengo presente en las recomendaciones a los proyectos que me tocó conocer, me tocó comentar y hacerles algunas observaciones críticas y propuestas de mejora. Pero aunque los tengo en mente a esos proyectos, que esperamos retomar a la brevedad, también tengo en mente pues muchas prácticas de colegas o de estudiantes. Mi recomendación es una sola: foco, foco, foco. Y yo sí insisto que hay que enfocarse en temas específicos, pertinentes, como nos dijeron al inicio de la sesión, relevantes para la gobernación, el gobierno de la sociedad. Foco. Y evitar desviaciones o distracciones que son comunes particularmente con aquellos que quieren convertir la investigación en algo extraordinario. ¿Cuáles son las distracciones que yo usualmente veo? Uno, teorizaciones excesivas o innecesarias, con aparatos de citas abrumadores que simplemente están glosando lo mismo. Entonces, no ir a teorizaciones cuando no son necesarias. Y entonces, ¿cuándo vas a verlo uno? Pues en la interacción en el grupo de investigación, en la interacción con el tutor e interacción con otros colegas o con el público. Dos, muy frecuente en nuestro medio: estudios históricos innecesarios. ¿Sí? Estás hablando del siglo XXI y empiezas a hablar desde la independencia de tu país, y etcétera. Creo que hay un recurso a la narración histórica que no lleva a precisar el problema.
en muchos casos, exceso de datos que no son relevantes, ¿sí? Estás hablando de una cosa y estás ofreciendo datos que pueden ser importantes, pero no son relevantes. Tercero, descripciones extensas de tu objeto de estudio. Hay muchos estudios descriptivos que generan información y son insumos para avanzar en el conocimiento. Pero hay descripciones y más descripciones que no precisan el problema que quieren plantearse o que quieren conocer y que quieren resolver. Entonces, foco en el planteamiento del problema, foco en la conceptualización del objeto de estudio, en la composición o constitución del objeto de estudio y en la causalidad del objeto de estudio. Y en consecuencia, formulación precisa, explícita de tu conjetura causal o de tu hipótesis causal, que esté estructurada no por un sinfín de factores, ¿no?, sino por aquellos factores que tú consideras que son los determinantes para el problema que estudias, para el objetivo que quieres alcanzar, para la situación que quieres crear. Y por último, además de foco, lo que nos dijo Jairo, aplicabilidad. Que los resultados de tu investigación o de tu explicación sean susceptibles de aplicación práctica, sean de utilidad para los ciudadanos, sean de utilidad para los funcionarios, sean de utilidad para los gobiernos, y que puedan ser empleados o aprovechados como elementos de la decisión directiva de un gobierno y de las decisiones administrativas de los funcionarios. Foco y aplicabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Fernando. Seguimos con el profesor César Nicandro Cruz. Muchas gracias, Joneider. No puedo más que suscribir lo que comenta el doctor Luis Aguilar, y antes que, obviamente, al profesor Carlos Ramiro y al profesor Oxlack. Hay aquí una cuestión que tal vez por convergencia o por reiteración debo indicar. De alguna forma es cierto que debemos, como recomendación necesaria, ¿no?, apostar por conocimiento relevante. Es decir, que nuestra investigación sea relevante y sea aplicable, ¿no? Tal como comentaba hace rato el doctor Aguilar, ¿no? Pero esto, de alguna forma, muchos especialistas, el propio Scriven, ¿no?, desde la trinchera de la evaluación de programas y políticas lo decía, ¿no? No podemos desarrollar evaluaciones que no sean, cuyo coste de realización sea superior a la potencial oportunidad asociada a los beneficios de esta investigación, ¿no? No es que quiera incorporar un criterio utilitarista, ¿no?, a todo proceso investigativo en ningún caso, pero sí entender la importancia de que los esfuerzos investigativos en todo caso tengan esa relevancia basada en la aplicabilidad, ¿no? Y como muy bien comentaba el doctor Carlos Ramiro, no puedo estar más de acuerdo con él en esta idea de robustecer mediante conexión con la teoría, ¿no?, nuestros esfuerzos de investigación, de forma tal que no estemos haciendo más amplio, más grande, ¿no?, ese mar superficial al que hacía referencia el doctor Jairo, ¿no?, sino de alguna forma conectar los esfuerzos de desarrollo teórico con la aplicación a estudios de caso. Porque esto no solamente permite una mayor robustez al trabajo investigativo propiamente, sino que también nos permite acumular conocimiento a través de la teoría, ¿no? La teoría es un espacio de andamiaje en donde podemos desarrollar estos procesos de acumulación de conocimiento. De hecho, por eso hablaba hace rato, ¿no?, esta idea de avanzar hacia metodologías tipo identificar mediante Large N Studies, ¿no?, una gran cantidad de casos que nos permite a través de su catalogación y de su sistematización abordar objetos de estudio complejo y proponer a través de su reflexión y análisis basado en una teoría, ¿no?, conocimiento relevante que pueda ser aplicable, ¿no?
Otra recomendación asociado al desarrollo dentro de la investigación y que puedo trasladarles, se asocia mucho con mi primera intervención y tiene que ver con esta idea de compartir, con esta idea de colaborar, es decir, entender la investigación como un proceso colectivo, en donde son grupos de trabajo los que realmente avanzan, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no? Hay que conocerse entre grupos de investigación, hay que conectarse, ¿no? Hay que trabajar en red, ¿no? No solamente trabajar en la soledad de nuestro escritorio o de nuestros entornos laborales inmediatos, ¿no? Y como muy bien decía el doctor Oslak, tenemos que ganarnos a los lectores, ¿no? Y parte de este esfuerzo por vendernos, ¿no?, radica en esta necesidad de que se conozca nuestro trabajo investigativo. Evidentemente basado en esta lógica de acumulación, de trabajo en equipo y de generación de capacidades, ¿no? De alguna forma, todos estos elementos conjuntos nos podrían llevar a procesos de institucionalización de la práctica investigativa en nuestras organizaciones. Evidentemente eso requiere otros elementos, ¿no?, de institucionalización basados no solamente en el apoyo institucional, sino también en generar reglas claras de trabajo, ¿no?, que permita a estos grupos de investigación fijar metas en el mediano plazo, financiamiento. En definitiva, hay otros elementos que están ahí implicados. Pero sí reiteraría esos dos elementos: compartir, colaborar, hacer red, conocerse, conectarse con otros equipos de trabajo, ¿no?, apostar por la sistemática, el avance de la investigación, conectando con la teoría, ¿no?, sin caer en los vicios a los que perfectamente estaba haciendo referencia el doctor Aguilar, y otorgar una mayor aplicabilidad al trabajo investigativo, ¿no? Esas serían las recomendaciones que ofrecería para nuestros investigadores de la ESAP. Muy bien, muchas gracias, profesor César. Y para cerrar este tercer y último bloque, le damos la palabra al profesor Jairo Rincón. Bueno, como decía anteriormente Nicandro, después de escuchar a todos nuestros invitados, diría uno que le queda muy poco que aportar y que en cada intervención quedaron claras las recomendaciones que de por sí son bien puntuales y uno saca las conclusiones. Hay que cuidar el diamante que es la administración pública, creo. Hay que evitar las malas compañías, y cuando hablo de malas compañías no solo desde el punto de vista disciplinar, sino de quienes nos tratan de desviar de nuestros inclusive intereses investigativos. Por eso pienso que eso es fundamental. Todos nuestros autores aquí presentes han tenido una muy larga trayectoria y muchas veces tendemos a desconocer eso, que toda una vida dedicada a un campo del conocimiento significa cosas como estas recomendaciones que usualmente las dejamos pasar a la ligera y que yo quiero rescatar. De hecho, la intención es que podamos sacar algún documentico, un borradorcito que nos sirva de referencia para muchas cosas. Problema de las modas, bueno, el foco tan importante que está mencionando Luis Fernando. Entonces a mí solo me resta enfatizar en algunos aspectos que son ya muy nuestros aquí de la investigación. No sé si es lo mismo en los países de ustedes, pero yo quería hacer básicamente 3 recomendaciones puntuales. Una, hay un principio de investigación que dice, antes de empezar a investigar tengas el problema, ¿sí? Antes de empezar a montar a caballo tengas el caballo. Y resulta que en nuestro medio es muy frecuente, y eso lo ve uno en investigaciones de todo tipo, que hablemos más de temas que de problemas. Hablar de temas y no de problemas significa ni más ni menos desviarse, desperdiciar esfuerzos, etc. En nuestro medio es frecuente que se diga, ¿cuál es su tema de investigación? Y entonces dice, no, mi tema de investigación es la política pública, o mi tema de investigación es la descentralización. No, la investigación tiene que tener un problema y el proceso investigativo tiene que resolver ese problema. El segundo, pienso que tenemos que desarrollar más en nuestro medio la actitud problematizadora, no problemática. Problematizadora es la capacidad crítica
hacia la investigación. Nosotros nos desviamos mucho hacia la crítica personal, hacia la diatriba personal, y no tanto hacia la crítica del proceso y de los resultados de investigación. Me parece que eso tenemos que corregirlo. Desde mi punto de vista, cuando uno tiene un problema claro y un fin claro, encuentra los medios. Pero si no tiene eso, lo único que encuentra es las disculpas. Lo único que encuentra es echarle la culpa al otro. Es una actitud psicológica muy nuestra y en gran medida somos altamente destructivos frente a lo que nuestros colegas están investigando. Entonces me parece que tenemos que rescatar eso. Yo sí considero que la investigación es una pasión y el mejor ejemplo son todos nuestros invitados que han dedicado toda su vida, que hemos dedicado nuestra vida a algún campo de la administración pública, con buenos, malos resultados, pero yo creo que lo fundamental es la pasión que le ponemos a nuestro trabajo académico e investigativo. Eso tenemos que exaltarlo. Y el último, pues lo mencionaron todos, ¿sí? Con mayor énfasis, acojo lo que dijo Nicandro, tenemos que colaborarnos más, tenemos que comunicarnos más. El término nuestro es que en buena parte ha sido todo esto que estamos desarrollando en la actual administración de crear comunidad académica. Comunidad académica es informar de lo que estamos trabajando, investigando, socializarlo, compartirlo. Yo creo que el resultado de una buena investigación es cuando sobrevive justamente a esa crítica, llamémosla con calidad, que hacemos de nuestros proyectos. Así vamos a poder fortalecernos interiormente, generar resultados productivos para nuestra administración pública y para la transformación de nuestra sociedad. Y considero que en este papel va a ser fundamental el aporte de todos nuestros profesores internacionales vinculados al ESAP. El director me comentaba, y es también parte del papel que vamos a jugar, él quiere participar en las intervenciones de nuestros profesores internacionales, vamos a acompañarlos en varios momentos, mirar qué tanto podemos aportar, inclusive con nuestros mismos profesores, para que esas investigaciones que desarrollemos sean del más alto nivel y nos permitan nuevamente posicionar nuestras revistas y nuestras publicaciones en la administración pública. Mi gran agradecimiento, mi eterno agradecimiento, Luis Fernando, Oscar, Nicandro, Carles, a Javier, que no está con nosotros hoy, pero fundamentalmente a todos ustedes, los integrantes de los grupos de investigación, porque este propósito yo creo que nos va a llevar muy lejos en el papel que debe jugar la ESAP en el mejoramiento de los problemas de la administración pública en Colombia. Muy amables a todos. Muchas gracias, profesor Jairo. Con esto cerramos estos 3 bloques que nos pensamos a partir de cada una de las preguntas para el desarrollo de nuestro conversatorio con los ponentes internacionales. Tenemos varias preguntas, muchas preguntas en el chat, muchas manos levantadas. Vamos a abrir un espacio porque ya son las 10:59, no es un espacio amplio, pero es un espacio corto. Vamos a seleccionar unas 3 preguntas para que nuestros ponentes puedan interactuar, aunque sea un poco, pero el tiempo se nos pasó y queremos también ser un poco respetuosos con eso. Empezamos a las 9:10 y esperamos que a las 11:10 logremos cerrar. Entonces le vamos a dar la palabra al profesor Joaquín Beltrán. Profesor Joaquín, adelante, tiene usted la palabra. Lo invitamos a que seamos muy puntuales y muy cortos en la pregunta. Gracias, doctor John. Y a la vez muy agradecido con los participantes, quedaron cosas muy claras. Para ser concreto, me voy a referir al marco teórico que todos tocaron generalmente. Pero el profesor Oscar hizo énfasis en el sentido de que las teorías que nosotros tuviéramos en el marco teórico obligatoriamente
me dio a entender que tenían que tener aplicabilidad dentro de la investigación. O sea, no era colocar teorías por teorías, y él lo resalta como lo resaltó el otro profesor. Son importantes, pero no, digamos, relevantes dentro de la investigación. Entonces, me identifico concretamente con los profesores, y muchas gracias, para ser corto. Ok. Por Joaquín, continuamos con el profesor Ober Alejandro Ortiz. Adelante, profesor. Profesor Obert. No tenía micrófono. Bueno, Ya, profesores, listo. muy buenos días. Profesor Aguilar, qué alegría saludarlo. Tengo una pregunta muy particular y afortunadamente el doctor Jairo la tocó. En cuanto a que nosotros los mismos profesores no respetamos o nos criticamos o nos tiramos duro lo que los otros profesores plantean. Yo tengo un caso particular y va aquí para el profesor Aguilar. He estado, y es el ejemplo, lo pongo de ejemplo aquí práctico, he estado, profesor Aguilar, socializando muy duro hacia una teoría del gobierno, lo que usted nos planteó en sus diferentes conversaciones, pero hay profesores que aún asumen y dicen, ¿cómo así? Yo siendo experto en teoría del Estado, en transformación del Estado, entonces otros, ¿y cómo así una teoría hacia el gobierno? Entonces, ¿cómo hacer